Bienvenidos a este canal. Es un gusto recibir a quienes buscan elevar su vibración. Una cosa más, no olviden oprimir el botón de like y suscribirse a nuestro canal, y así estarán atentos a cualquier nueva información que les ayudará a conectarse con el verdadero despertar de conciencia y entrar a esta gran comunidad que estamos creando entre todos. ¡Qué maravilla iniciar una nueva exploración hoy! Totalmente. Y la verdad es que el análisis que tenemos por delante hoy entra en un terreno que es profundamente transformador y, siendo honesto, muy desafiante para la visión tradicional del mundo. Es un desafío directo, sí. O sea, a menudo en la vida diaria se suele catalogar una mala racha, digamos, como mala suerte. Pero la premisa de la sesión que vamos a desglosar plantea algo totalmente distinto. Fíjate que eso que se llama mala suerte o casualidad no es más que una brújula que no se sabe leer por pura falta de dirección. Claro. Hoy nos adentramos en un evento muy particular. Estamos hablando de la primera parte de la primera clase de signos zodiacales dictada por Seyfer Knox. Así es. Pero, curiosamente, antes de que se mencione siquiera un solo astro o planeta, hay una cimentación filosófica y estructural masiva que ocupa toda esta primera etapa. Esa es una observación clave para entender la magnitud de este evento. Porque no se trata de un cursito de introducción a la astrología convencional donde la gente simplemente toma apuntes sobre su signo solar y ya. Para nada. Esta sesión tiene un peso institucional muy específico. Marca formalmente el inicio del año 2026 para varias órdenes de alta evolución. Y estamos hablando de la congregación de órdenes como C, Cilia, la Pléyade, Asuria y Borca. Es una locura la cantidad de órdenes. Sí. Y la dinámica en la sala es bien particular, porque reúne a unas 12 personas completamente nuevas con aproximadamente 41 seres antiguos. Y para nuestra audiencia, que quizás no está familiarizada con el término, aquí se define a un sere no como un simple estudiante. Ajá. Es una conciencia, un individuo que ya ha recorrido un camino profundo de evolución. Por lo tanto, el objetivo de Seyfer Knox en esta etapa inicial no es lanzar datos técnicos, sino construir un mapa unificado. Un terreno común. Exacto. Es la instauración de un lenguaje común y un pacto de presencia bajo la vastedad de lo que denominan Yalva. Y esa instauración de las reglas del juego es fascinante. Ok, analicemos esto. La primera instrucción que Seyfer Knox dirige a los asistentes nuevos rompe por completo con la forma en que nuestra sociedad moderna consume información. Rompe el esquema por completo. Pide explícitamente no correr por entenderlo todo de inmediato. Y ahí introduce el concepto de la resonancia, indicando que la tarea principal es escuchar, procesar y, sobre todo, permitir que el conocimiento actúe. Permitir que actúe, sí. Es un contraste inmenso con la cultura actual. O sea, hoy en día se intenta devorar libros, memorizar datos, acumular información intelectual de una manera frenética. Pero aquí se plantea que el conocimiento real no se memoriza para un examen, sino que debe resonar con la esencia de quien lo recibe. Y si llevamos esa idea de la resonancia un poco más lejos, vemos que es una protección directa contra la superficialidad, porque aprender de memoria genera repetición, pero la resonancia genera integración real. Totalmente. Y para comprender por qué esta clase requiere tanta preparación previa, es imprescindible analizar la historia que Seyfer Knox comparte sobre la propia evolución del vocabulario en estas enseñanzas. Hace años, los guías enseñaban un conocimiento pragmático bajo el término Wicca. El famoso término Wicca. Exacto. El propósito original de esta Wicca era asistir a los seres en su intento por romper lo que se describe como la prisión de la repetición terrenal. No obstante, ese término tuvo que ser abandonado y transformado. Y resulta muy revelador analizar por qué cambian las palabras en este tipo de movimientos, ¿no? Porque Wicca fue únicamente un nombre de etapa. Una herramienta temporal. Tal cual. Fue útil para un ciclo histórico específico, pero a medida que el movimiento crecía, surgieron conflictos. Desde una perspectiva sociológica, es común que las palabras pierdan su fuerza original o se contaminen por interpretaciones externas. O choques con otras corrientes esotéricas que usan palabras similares. Exactamente. Entonces el cambio hacia el término Noxa se presenta no como un simple rediseño de marca comercial, sino como la creación de un manto operativo mucho más seguro, mucho más cerrado, para evitar que el conocimiento se fragmente. Lo fascinante aquí es la precisión del lenguaje.
porque es el reflejo de la precisión estructural que buscan establecer. CypherNox realiza un desglose magistral de esta nueva terminología en 3 niveles operativos. A ver, cuéntanos un poco de esos 3 niveles. Claro. Primero, define Nexa como el concepto puro, la idea o el vínculo inmaterial que tiene el potencial de unir 2 realidades. Luego presenta el nexo. El nexo, claro. Que vendría a ser el puente real y tangible, la estructura que conecta el estado de conciencia superior con el plano terrenal. Y finalmente aparece Noxa, que se describe como el manto de operación bajo el telar. El telar, me encanta esa palabra en este contexto. Es muy gráfica. Para usar una analogía, digamos que si Nexa es el plano arquitectónico y Nexo es el puente ya construido, Noxa es el equipo de ingeniería que mantiene ese puente en pie con pura disciplina, resguardando toda la estructura. En consecuencia, a los individuos que operan sosteniendo este puente se les denomina formalmente nexianes y nexianas. Esa analogía clarifica muchísimo los roles, porque no se trata de miembros pasivos que asisten a escuchar una charla en un salón, sino de operadores activos. Y para dimensionar la escala de esta operación, los números que se exponen en la sesión son bastante contundentes. Son masivos. Sí, históricamente se menciona haber guiado a más de 254 grupos. Esto abarca cerca de 3.450 individuos. Pero lo realmente llamativo es la organización actual. Se describe una red mundial compuesta por 45 estructuras llamadas catornarios. ¿Los catornarios? Sí. Y cada catornario está meticulosamente dividido en 7 órdenes, y cada orden consta de 35 seres. O sea, es una arquitectura matemática diseñada para contener el caos humano. Es un diseño sumamente ordenado. Y dentro de esta vasta red global hay un detalle geográfico que destaca enormemente. Es el rol que se le asigna a Colombia. Ese punto es crucial. De acuerdo con la cartografía interna de este movimiento, a Colombia se le otorga una posición de suma importancia. Se señala que este país sostiene 36 de los grupos que mencionaste y es considerado internamente como el último canal con la conexión más limpia y adecuada para la evolución en este momento. ¡Qué fuerte eso de la conexión más limpia! Sí, y internamente a este nodo geográfico y energético se le denomina Kagma Orom. Es vital entender que dentro de su sistema, ciertos lugares físicos operan como antenas o puntos de anclaje para estas energías. Esto le otorga a Colombia un nivel de responsabilidad estructural enorme en la red global de los nexianos. Ubicar un epicentro físico le da una dimensión muy palpable a toda esta red. Ahora, es evidente que mantener a miles de individuos alineados en 45 catornarios sin que el ego humano fragmente el grupo requiere un sistema de liderazgo inquebrantable. Definitivamente. Según la clase, esto se gestiona mediante lo que llaman la Trinidad Primaria. CypherNox asume el rol de líder canal, y su responsabilidad, y esto se enfatiza muchísimo, no es inventar información, sino vaciar su propia mente para recibir, traducir y ordenar las directrices de forma inmaculada. Sin interferencia. Cero interferencia. A su lado operan Gillian Extraf como líder pilar y Cafsiel Aurioli como líder guía. Esta trinidad parece diseñada específicamente para anular las interpretaciones personales que suelen destruir a este tipo de organizaciones. La figura del líder canal es determinante, porque establece que la autoridad no proviene de un título jerárquico basado en el carisma personal, sino de esa capacidad probada de mantener una traducción limpia. Al existir un pilar que sostiene y un guía que orienta, el canal se concentra puramente en la recepción del mensaje. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque esto nos conecta directamente con uno de los momentos más controversiales y profundos de la instrucción. Me refiero al cambio de identidad hacia los nombres de albicos. Ah, sí, ese es un punto de inflexión total. Es que la instrucción exige abandonar el nombre terrenal, el que aparece en los registros civiles, y esto se basa en la máxima de que lo que se nombra se sella, y lo que se sella se puede orientar. Una frase muy poderosa. Poderosísima. Pero detengámonos ahí porque es inevitable pensar que renunciar al nombre civil con el que se ha crecido puede generar cierta alarma. Para una persona ajena a este proceso, abandonar el nombre propio suena extremo.
Incluso podría asociarse con tácticas de aislamiento de ciertos cultos para borrar la individualidad. Es una preocupación muy natural y muy válida. ¿Cómo se justifica esto sin que se perciba como una pérdida de autonomía? Esa es la pregunta central que cualquier mente analítica debe plantearse. Y la sesión aborda esta inquietud utilizando una analogía del mundo profano, específicamente de la religión católica. Seifer Knox recuerda cómo los papas, al asumir el pontificado, cambian su nombre de nacimiento. Claro, el nombre papal. Exacto. Según la perspectiva de la clase, este acto no busca anular al individuo para controlarlo, sino elevarlo a una función superior. Al recibir un nombre y albicó, quienes asumen este camino declaran formalmente que su identidad y sus reacciones ya no estarán ancladas a su biografía terrenal. O sea, ¿cortan de raíz? Cortan de raíz. Buscan desconectarse de los traumas de infancia, del peso de sus apellidos o del condicionamiento social que ese nombre civil acarrea en el día a día. La finalidad es que la persona pase a operar desde su esencia eterna. Teóricamente, es un acto de desprogramación psicológica para orientar la mente hacia un orden superior, muy ligado al concepto de Yalva. Eso le da un contexto muy distinto. No es borrar al individuo, sino desvincularlo de su narrativa de dolor terrenal. Y ya que mencionas a Yalva, este es un término omnipresente en la sesión que vale la pena diseccionar. Es fundamental. Yalva se define como la totalidad absoluta. Y ojo, no se refiere a una deidad con forma humana, sino a lo que existe y también a lo que no existe. Abarca el cosmos, las dimensiones, las matemáticas universales y las leyes invisibles. Todo el tejido. Codo. Conectar con Yalva, advierte Seifer Knox, no tiene nada que ver con un viaje psicodélico o con tener visiones místicas. Se define mediante la disciplina, la comprensión del orden cósmico y la búsqueda de la evolución para encontrar una salida. Y ese concepto de buscar una salida nos introduce al diagnóstico más duro que hace Seifer Knox sobre la condición humana. Si se requiere una salida, es porque se asume que existe un encierro. Un encierro real. La sesión describe esto como la matriz de repetición terrenal. Se señala que la inmensa mayoría de los seres humanos viven atrapados en un bucle infinito, encarnación tras encarnación. La anatomía de este bucle es descrita con una precisión clínica. Es escalofriante si lo piensas. Lo es. El individuo dormido simplemente reacciona a su entorno. Experimenta sufrimiento, luego busca desesperadamente una distracción, olvida temporalmente su dolor y vuelve a reaccionar ante el próximo estímulo, repitiendo el ciclo hasta el cansancio. Es una radiografía implacable de la sociedad actual. Si se observa la rutina moderna, despertar, ir a un trabajo que quizás no satisface para nada, reaccionar con enojo a un titular en el teléfono, buscar dopamina rápida en las redes sociales para adormecer la frustración, dormir y repetir. Es exactamente eso. La matriz de repetición se vuelve algo muy tangible, no es ciencia ficción. Y aquí es donde la clase desmiente esos mitos contemporáneos del despertar espiritual que se han comercializado tanto en Internet. Que se han vuelto un producto más de consumo. Seifer Knox es categórico. Despertar no es sentir energías bonitas ni autoproclamarse un ser de luz en redes sociales. Las señales que validan un despertar genuino son de un pragmatismo brutal y, a decir verdad, sumamente difíciles de sostener. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, el material es muy enfático en separar la fantasía de la realidad evolutiva. El verdadero despertar exige que las personas dejen de justificar sus errores para en cambio comenzar a corregirlos en silencio. En silencio, sin aplausos. Sin buscar validación. Implica dejar de culpar al mundo exterior, dejar de culpar a la política, a la familia o al sistema, para asumir una responsabilidad absoluta por la propia realidad. Se trata de sustituir una vida gobernada por impulsos biológicos por una existencia estructurada en principios inamovibles. En esta visión, la evolución no tiene espacio para el victimismo. Es un trabajo de ingeniería interna constante. Y ese nivel de exigencia se resume de manera brillante en una frase pronunciada por Seifer Knox que actúa como el eje central de toda la instrucción. Saber sin sostener. Eso es ruido. ¡Qué declaración tan potente! Es una declaración de principios fenomenal. Plantea que la grandeza de un individuo dentro de esta red no se calcula por los libros esotéricos que ha memorizado, ni por los años que lleva asistiendo a las clases,
Todo se reduce a lo que es capaz de sostener bajo presión. Claro, en la práctica. Una persona puede dominar toda la teoría astrológica, saberse los signos al derecho y al revés, pero si no puede sostener su equilibrio emocional ante una crítica, o si sucumbe al chisme y a la vanidad en su día a día, todo ese conocimiento es solo ruido. Y el ruido es justamente el mecanismo de la matriz para mantener a la gente bien dormida. El análisis de esa frase nos lleva a los costos reales que Cypher Knox enumera para quienes desean transitar este camino. Despertar implica pagar el precio de la disciplina. No es gratis. Para nada. El material detalla exigencias claras. Es necesario sostener el telar, lo que significa participar activamente y no ser un mero espectador consumiendo información. Se exige honrar el vínculo, practicar esa resonancia de la que hablamos al principio y mantener un respeto absoluto por la jerarquía operativa. Y hay un punto sumamente retador que mencionan también. Sí, el de mantener el equilibrio y la tolerancia frente a la inmensa mayoría de personas que aún siguen dormidas en su bucle reactivo. Es una confrontación directa contra los hábitos más insidiosos del ego: la soberbia, la pereza mental, el apego emocional y esa necesidad casi infantil que tiene el ser humano de querer tener siempre la razón. Es que renunciar a tener la razón es para muchos muchísimo más difícil que renunciar a los bienes materiales. Absolutamente. Y bueno, todo este recorrido sobre la disciplina, la responsabilidad y la estructura es un preámbulo colosal. Después de esta inmersión en la ética del nexiano, Cypher Knox ofrece una analogía brillante justo antes de abrir finalmente la puerta al conocimiento de los signos zodiacales. Es la metáfora del pasillo. Esa analogía del cuarto cerrado es una de las construcciones didácticas más efectivas de toda la sesión. El material propone la imagen de una mente no despierta como un individuo encerrado en una habitación sin ventanas. Dentro de esas 4 paredes de percepción automática, la persona jura que eso constituye todo el universo existente. Sus dramas cotidianos, sus miedos y sus rutinas son su única realidad absoluta. No ve más allá de esa pared. Exacto. Sin embargo, el acto de despertar transforma ese cuarto cerrado en un vasto corredor infinito con múltiples puertas a los lados. Al comenzar a caminar por ese pasillo, la conciencia se expande radicalmente. Se comienzan a notar los patrones invisibles, las sincronías cobran sentido y las rutas causales se vuelven evidentes. Quien camina por ese pasillo comprende al fin que aquello que antes denominaba suerte era simple ignorancia de las mecánicas de Yalva, y que la mala suerte era solo la falta de un mapa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es fácil imaginar para quienes nos escuchan lo que implica vivir en ese cuarto cerrado hoy en día. Es la sensación de estar atrapado en un trabajo sin propósito, consumiendo contenido que dicta qué pensar o qué comprar. Salir al pasillo es dar un paso atrás y ver el código fuente de la matriz. Pero para poder caminar por ese corredor con seguridad y comenzar a abrir puertas como la puerta del complejísimo conocimiento astrológico, Cypher Knox establece 3 reglas de oro obligatorias para la audiencia. Las 3 reglas de contención. Sí. Primera regla, no se está allí para alimentar el ego. Segunda regla, no se permite buscar o colgarse una etiqueta de superioridad. Y tercera regla, está estrictamente prohibido formar fanatismos. Son reglas indispensables. Son advertencias totalmente preventivas, porque cualquier conocimiento profundo, y en especial la astrología, cuando cae en manos de un ego fracturado, muta rápidamente en charlatanería, en manipulación o en un culto a la personalidad. La inclusión de esos 3 ejes es el sello final de seguridad antes de impartir el conocimiento técnico. Y creo que es vital reiterar para quienes siguen este análisis que todo este complejo recorrido filosófico, esta revisión del lenguaje de Wicca en Oxa, la estructura de los catornarios y el fuerte llamado al pragmatismo ético, todo eso fue solo la preparación. Solo el calentamiento. Fue la afinación necesaria del instrumento humano. Solo después de asentar estas bases, Cypher Knox hace una pausa para, de manera oficial, comenzar a dictar la materia pura de la primera clase de signos zodiacales. Una astrología que bajo este nuevo prisma no se presenta como una herramienta de adivinación pasiva de revistas, sino como un mapa dinámico, un mapa que, si se sabe leer y sostener, promete cambiar el destino. Es una lección contundente sobre cómo acercarse verdaderamente al conocimiento. Demuestra que no tiene sentido intentar aprender los secretos del universo si la casa interna sigue desordenada y dominada por el ego. A modo de síntesis general,
Esta primera parte de la intervención de CypherNox deja en evidencia que el crecimiento evolutivo real requiere transitar por la incomodidad. Demanda una honestidad implacable con uno mismo, obligando a abandonar el confort que ofrecen el victimismo y la reactividad cotidiana. Es un golpe de realidad. Y al cimentar conceptos tan robustos y exigir el abandono del nombre terrenal por uno yálvico, el movimiento busca establecer un sistema inmunológico contra la vanidad esotérica. Y antes de dar por terminada esta sesión, resulta pertinente plantear una interrogante para la reflexión individual. CypherNox advierte que el camino evolutivo raras veces colapsa por grandes errores dramáticos, sino que se diluye lentamente por culpa de las pequeñas concesiones diarias. Una duda que se deja crecer sin investigarla, una ligera falta de respeto tolerada o un simple hábito de pereza mental. Si visualizamos la mente como ese vasto corredor lleno de puertas hacia el conocimiento, ¿cuál es esa pequeña concesión diaria que hoy está actuando silenciosamente como un candado en la puerta de la propia evolución? Valoro inmensamente tu apoyo y tu tiempo. Gracias por escuchar este video. Una cosa más, no olviden oprimir el botón de like y suscribirse a nuestro canal. Y así estarán atentos a cualquier nueva información que les ayudará a conectarse con el verdadero despertar de conciencia y entrar a esta gran comunidad que estamos creando entre todos.